Lazo de la Vega Monroy holds a degree in pharmaceutical chemistry and biology from the University of Guanajuato in Mexico. She holds a PhD in biomedical sciences from the National Autonomous University of Mexico, UNAM. She completed her postdoctoral studies in the Department of Medical Sciences at the University of Guanajuato in Mexico. She has completed several research stays, included at the University of Texas in the USA, the Catholic University of Louvain in Belgium, UCSF in the USA, O'Higgins University in Chile, and the University of Nantes in France. She is currently a full-time professor in the Department of Medical Science, Division of Health Sciences, León Campus, University of Guanajuato in Mexico. She teaches master's and doctoral programs in medical sciences, for which she has been coordinator. Also, she has been academic secretary of the León Campus of the University of Guanajuato. She also teaches undergraduate programs in medicine and surgery, nutrition, and physiotherapy. She has supervised 17 postgraduate theses in medical sciences and 3 undergraduate theses. She has published 26 index scientific articles, 9 book chapters, 20 scientific dissemination articles, and has 248 citations to her work. She is a member of the National System of Researchers Level 2. She is responsible for the molecular biomarkers and metabolic programming laboratory, where she works on 2 main lines of research, one of them molecular biomarkers in metabolic and degenerative diseases, and 2, origin of health and diseases during development, DOHAT. In the DOHAT area, her research focuses on the modulation of signaling pathways in the human placenta and their impact on fetal growth and metabolism. Also, she is a delegate of Advisory Committee of the Latin American Regional Society of DOHAT. It's a pleasure to have her with us for this webinar. Look forward to your talk. Thank you, María Luisa. Thank you very much, Dr. Barbosa. It's a pleasure to be here again with you. I'm very honored to be invited to give this lecture. I was discussing with Christian which would be the best language to present. So I can see there are a lot of people speaking or Spanish or Portuguese. So I am going to present in Spanish, just attending that that there are people that mostly speak Spanish, and I think I can develop the topic better in Spanish. So we're going to share it in Spanish. Bien, pues el día de hoy vengo a presentarles un enfoque DOHAT de una práctica clínica que se realiza muy común en muchos de nuestros países, que es el tratamiento de diabetes gestacional con metformina. Como ya me presentaron, bueno, pues yo trabajo en el Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato, del Campus León, y junto con la doctora Gloria Barbosa hemos trabajado durante los últimos años en el grupo DOHAT UG. Estamos también colaborando con la Latin American DOHAT Regional Society y recientemente estamos colaborando en este grupo DOHAT México, del cual ya nos platicarán después. Muy bien, pues como sabemos, la diabetes gestacional tiene diferente prevalencia alrededor del mundo y es una de las complicaciones del embarazo más frecuentes que tenemos globalmente.
Tenemos países, en particular hablando de Latinoamérica, en los cuales la prevalencia puede ir de un 5 al 10%, y países como Brasil o México, en los cuales la prevalencia puede ir de un 10 al 15%. Esto en los últimos años. Entonces, es una patología bastante prevalente, es una patología que requiere un estrecho cuidado y un estrecho seguimiento de la mujer embarazada. Y evidentemente, como lo podemos ver aquí en el mapa, pues todavía falta mucha investigación incluso o mucha evidencia de nada más la prevalencia de la enfermedad. Ya no se diga de otro tipo de causas o otro tipo de consecuencias que pueda tener en diferentes partes del mundo. La diabetes gestacional, este, aquí está. La diabetes gestacional tiene diferentes efectos en la madre y en el feto. Y desde la perspectiva de OHAD es una de las patologías que más nos evidencia directamente cómo es que las condiciones maternas pueden estar alterando las condiciones fetales. Entonces, bueno, todos aquí conocemos un poquito de la fisiopatología, sabemos que en el embarazo, de manera normal, debido a las hormonas placentarias, la madre presenta una resistencia a la insulina que es fisiológica, que es completamente normal, y y esto hace que la célula beta pancreática tenga que aumentar su secreción de insulina para contrarrestar esta resistencia fisiológica. Incluso hay una remodelación importante del páncreas y de los islotes pancreáticos durante el embarazo que se resuelve después del parto. Y también, bueno, está mediada en gran parte por las hormonas placentarias. Sin embargo, en las pacientes con diabetes gestacional, esta secreción de insulina es insuficiente y, por otro lado, esta resistencia a la insulina puede llegar a ser mucho más excesiva, sobre todo si está combinada con con obesidad, con hipertrigliceridemia, y entonces sucede que se aumentan los niveles de glucosa de manera mucho mayor a lo que normalmente debería de suceder en un embarazo fisiológico. Y esto ocasiona, entre otras cuestiones, que el flujo de glucosa a través de la placenta, sabemos que este flujo de glucosa es bastante direccionado hacia el feto y bastante libre. Entonces, este flujo de glucosa aumenta hacia el feto y el flujo también de aminoácidos y de ácidos grasos aumenta hacia el feto, con la consecuencia de que el feto no nada más aumenta su secreción de insulina particularmente, sino que también aumenta la cantidad de ácidos grasos que almacena. Se cree que puede llegar a haber una programación hepática hacia un hígado que favorece la producción de ácidos grasos, y pues todo esto genera un crecimiento fetal aumentado. Hay que recordar que la insulina en particular en el feto no necesariamente tiene esta función hipoglucemiante, sino que tiene una función como factor de crecimiento. Y entonces esta secreción exacerbada de insulina, aunado a un aumento de nutrientes que llegan hacia el feto, pues generan una de las consecuencias más prevalentes de la diabetes gestacional, que es la macrosomia. Además, en el corto plazo, pues se presenta también hipoglucemia neonatal, precisamente porque al momento de salir el bebé, pues tenemos este pico de insulina, distocias de hombros, muerte fetal, estrés respiratorio, aumento de complicaciones al nacimiento, ictericia, etcétera. Esto en cuestión del corto plazo. ¿Qué sucede a largo plazo? En este sentido, hay mucho menos estudios, y vamos a revisar un poquito la literatura, de que puede llegar a aumentar el riesgo de obesidad, o bueno, de que aumenta el riesgo de obesidad en la adolescencia y en la infancia. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, finalmente podemos tener ya un bebé que tiene mucho mayor peso al nacimiento, y de entrada, pues esto ya nos da mayor riesgo a la obesidad. A desarrollar, por ejemplo, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, etcétera. ¿Qué sucede en la diabetes gestacional entonces? Pues que tenemos varias formas de controlar esta hiperglucemia materna a lo largo del embarazo, y cada país y cada asociación tiene sus propias guías de práctica, e incluso en algunas, pues a veces son un poquito contradictorias o divergentes, porque vamos, simplemente desde el cómo diagnosticamos la diabetes gestacional,
es diferente. Algunos utilizan unas cargas de 50 gramos, otras de 75 gramos, a la media hora, a las 2 horas. Es decir, los criterios diagnósticos incluso eh, tendrían que estar armonizados para poder comparar entre diferentes estudios y no lo están. Entonces, en cada país y cada federación maneja incluso criterios distintos de diagnóstico. Y ya desde ahí, pues presentamos un problema un poquito para el abordaje. Las guías de manejo farmacológico de la diabetes gestacional, pues manejan prácticamente a la insulina como la primera línea de atención farmacológica, a excepción, por ejemplo, en el caso del British National Institute for Health and Care Excellence y de la Sociedad para la Medicina Materno-Fetal, que manejan como primera línea y metformina o incluso equiparable insulina y metformina. Hay que recordar que en general, las guías de práctica clínica para el tratamiento de diabetes gestacional establecen que de entrada un diagnóstico regular de diabetes gestacional se trata con recomendaciones dietarias y de actividad física o ejercicio. En cierto tiempo, normalmente 2 semanas, 3 semanas, si la glucemia no se controla, entonces se considera el uso de un tratamiento farmacológico. Evidentemente esto pues debe estar ajustado también a pesos pregestacionales, por ejemplo, a otras complicaciones que pueda tener la mamá, pero por lo regular esa es la norma. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de México? En el caso de México, por lo regular, las pacientes reciben metformina como primera línea de atención farmacológica en vez de insulina. Pues, ¿qué sucede con la metformina? Lo que sucede también con los pacientes con diabetes. La metformina es una dosis oral, no necesita inyección como la insulina y los pacientes o las pacientes tienen mucho mejor apego al tratamiento con metformina que con insulina. Entonces, en la realidad, aunque a muchas veces las guías manejan que la primera línea es la insulina, en nuestro país al menos, y también me gustaría al final escuchar un poquito cómo es en otros países, sobre todo de Latinoamérica, la metformina se usa como primera línea de tratamiento, incluso también por el costo y la disponibilidad. Bien, ¿qué pasa con la metformina? ¿Por qué nos preocupa utilizar metformina en el control de la diabetes gestacional? Si, por ejemplo, en el caso de los efectos que pueda tener a nivel materno, pues favorece una baja ganancia de peso gestacional, baja los desórdenes, por ejemplo, hipertensivos, preeclampsia, tiene algunos, pues sí, algunos efectos gastrointestinales o efectos colaterales. No, por ejemplo, no puede o no tiene una diferencia realmente en el riesgo de parto pretérmino. Hay estudios vamos, que presentan ciertos datos contrarios. Hay estudios que dicen que sí podría llegar a afectar un poquito la edad gestacional y adelantar un poquito el parto, pero bueno, en general, en los metaanálisis no se ha visto algo contundente. Y lo mismo para la cesárea, el riesgo de cesárea. Y además tiene bajo riesgo de hipoglucemia materna. Entonces, si podemos controlar la glucosa durante la diabetes gestacional con un fármaco, ¿por qué preocuparnos de no usar ese fármaco? Y además, ¿por qué preocuparnos si la metformina incluso ha sido considerada como la aspirina del siglo XX y ha tenido muchísimo auge en la última década, sobre todo, recomendándose incluso a veces para trastornos como cáncer, expansión de la longevidad, antioxidante, etcétera? Es decir, se han descubierto muchos efectos de la metformina que podrían ser benéficos. Entonces, ¿por qué nos preocupa usarla en el embarazo? En el caso, por ejemplo, de los resultados neonatales, se ha visto evidentemente que reduce la aparición de macrosomía neonatal, pero que también puede llegar a tener un efecto sobre el peso neonatal hacia la baja. Y en este caso, bueno, pues al parecer en cuanto a los metaanálisis, pues no hay un efecto evidente sobre, por ejemplo, la circunferencia abdominal.
¿Qué sucede sobre todo con esta parte del peso bajo al nacimiento? Que como sabemos, cuando un bebé nace con este peso bajo al nacimiento, puede presentar o casi siempre presenta lo que llamamos el crecimiento compensatorio o el catch-up growth, y esto puede a la larga generar mayor riesgo de tener enfermedades metabólicas o de obesidad. Y en los poquísimos estudios a largo plazo que se han realizado, que han podido tener algo contundente, pues se ha visto que a los 2 años de edad, después de que los niños tuvieron exposición in útero a metformina, pues tienen mayor peso en la infancia. ¿M? No tienen una diferencia en la talla, es decir, este peso bajo no se debería realmente a la talla. Y a los 5 años o 9 años de edad tienen mayor índice de masa corporal, no necesariamente en el peso o en la talla, pero sí en el índice de masa corporal. Y entonces esto plantea cierta preocupación, digamos, y se ha desatado realmente, ustedes pueden ver en la literatura, una serie de papers a favor y en contra, considerando o no el uso de metformina durante el embarazo, por este potencial riesgo que puede plantear y con esta perspectiva DOHA que tenemos de programar el metabolismo a largo plazo. A nosotros, ¿por qué nos interesa la metformina en el caso de la diabetes gestacional? Pues precisamente porque la metformina, contrario a algunos otros fármacos, tal vez cruza la placenta. Y entonces en estudios bastante recientes se ha visto que las concentraciones de metformina que podemos encontrar en el feto, ya sea en modelos animales o incluso en humanos, son prácticamente correlacionales con los niveles que podemos encontrar en la mamá. Es decir, la metformina pasa libremente. Tenemos un transporte del cual vamos a mencionar un poquito más adelante, pero esto entonces es preocupante. ¿Por qué? Porque entonces estamos exponiendo directamente al feto a la metformina. ¿M? Y bueno, como ustedes saben, hay ciertos efectos que también podría tener cualquier efecto, cualquier factor externo que nosotros tengamos durante el embarazo sobre la placenta. Y entonces nos empezamos a interesar un poquito por esta parte de revisar o de ver qué le sucede a la placenta y al neonato cuando está expuesto a metformina in útero. Y la verdad es que muchos de estos estudios han sido bastante recientes. Muchos nos hemos empezado a hacer esta pregunta y finalmente alguna de Y lo de las vemos en evidencias esta que imagen. tenemos Ya dijimos es... que la primera estructura en formarse, ¿cómo se llama? Nefrotomos. Son nefrotomos, son Bueno, conductos que se ok, pegan de entonces... manera lateral con otro tipo de conducto que se llama. Uno de los estudios que se realiza, o los estudios, pues evidentemente que se realizan más fácilmente, pues son en animales o modelos animales, ¿no? Y aquí grupos, por ejemplo, de la Universidad de Cambridge han estado bastante involucrados en estos estudios. Y uno de los estudios más interesantes que hicieron es precisamente ver los efectos de la metformina en la mamá y si afecta o no en la placenta, en la salud placentaria. Y entonces lo que hicieron fue tener un modelo animal de dieta obesogénica, alta en azúcar y alta en grasa, y la administración de metformina durante el embarazo para evaluar precisamente los efectos sobre la mamá, tenemos aquí, y sobre el feto y la placenta. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, pues sabemos que la dieta obesogénica genera este ambiente de resistencia a insulina en los ratones o en las ratas, y uno de los marcadores que se evaluaron pues es evidentemente el aumento de masa grasa, intolerancia a glucosa, esteatosis hepática y el compliance, la flexibilidad, vamos a decirlo así, de las arterias uterinas. Cuando se administra metformina, y es aquí donde demostraron también que la metformina tiene niveles en fetal y en materno de manera muy similar, se ve que en efecto en la mamá el uso de metformina puede reducir la masa grasa, puede mejorar la tolerancia a la glucosa, reduce esta estatosis hepática y mejora la flexibilidad o el compliance de las arterias uterinas. Entonces, el uso de la metformina en la mamá pues tiene efectos benéficos para la misma madre. Sin embargo, en cuanto a los cambios de la placenta o del feto que fueron, por ejemplo, el bajo peso
del feto. En el caso, por ejemplo, de la obesidad, se redujo el área de la zona laberíntica de la placenta, se redujo la eficiencia placentaria y aumenta la calcificación de la placenta, pues la metformina no ayuda a mitigar estos efectos. Entonces, la conclusión es precisamente esa: la metformina es benéfica para la mamá, pero en el caso de la placenta y el feto parece no haber un beneficio claro y evidente. Y esto también es importante porque, como les comentaba al inicio, la metformina se ha propuesto como ahora sí le dicen la aspirina del siglo XX, es decir, que por sus acciones antiinflamatorias y acciones antioxidantes pudieran estar siendo utilizados para otros desórdenes del embarazo, por ejemplo, la preeclampsia. En este caso, bueno, pues se ve que no hay realmente un efecto benéfico de la metformina sobre estos parámetros en ratones. Y entonces, un poquito viendo esto, nosotros en el laboratorio nos interesamos bastante en poder discernir qué efectos puede tener la metformina en un modelo que similara la diabetes gestacional, pero sin esta parte de la obesidad, es decir, solamente hiperglucemia. O sea, ¿qué puede haber o si la metformina puede ayudar a partir de este efecto que tiene de reducción de glucemia, puede ayudar o no en reducir la glucemia y qué efectos puede tener sobre la placenta, sobre el crecimiento y sobre el neonato. Y entonces aquí Vianey y Armando, Vianey estudiante de maestría, Armando estudiante de doctorado, fueron muy dedicados en elaborar y en montar un modelo de hiperglucemia, no realmente diabetes gestacional, porque no tenemos esta parte de la resistencia a insulina en la rata. Son ratas de peso normal que con estreptozotocina y nicotinamida se induce un estado hiperglucémico. En este caso, evaluamos al día 13 y al día 18 los efectos sobre diversos parámetros metabólicos y antropométricos. ¿Qué es lo que primero encontramos? Bueno, evidentemente el modelo de hiperglucemia está aquí representado. Tenemos una elevación de la glucosa en cuanto inducimos la hiperglucemia, y en cuanto empezamos con la administración de metformina, pues este efecto es inmediato, en cuestión de días, y alcanzan niveles de glucemia iguales a los del control. Y lo mismo pasa a los 18 días de gestación. Se mantiene un poquito la glucemia alta, ¿no? Ya haciendo un modelo de análisis abajo la curva, pero si se fijan, bueno, pues comparado con la diabetes, evidentemente, o con el grupo que simula la diabetes, evidentemente la metformina está disminuyendo esta glucemia, ¿no? ¿Qué efecto tiene esta aplicación de metformina en las ratas? Y aquí es importante mencionar que tenemos este control exclusivamente con metformina, es decir, estas ratas no tienen esa hiperglucemia, cosa que también es interesante porque muchas veces la metformina se utiliza de manera no controlada por ejemplo, para bajar de peso. Muchas veces estuvo utilizando y recomendando nada más para el control de peso. Y bueno, pues eso también podría tener ciertas implicaciones. En este caso, la ganancia de peso que observamos con la diabetes gestacional es bastante marcada tanto a los 13 como a los 18 días. Y en este caso, la metformina o la aplicación de metformina, vemos cómo disminuye o previene, digamos, este aumento de peso. Entonces, en la madre como tal, la metformina sí está evitando, así como lo vimos en los metaanálisis de humanos que presentamos hace ratito, está previniendo esta ganancia excesiva de peso en la madre. Pero, ¿qué sucede con la antropometría neonatal? Y aquí vemos a los 13 días en la parte de arriba y a los 18 días de gestación en la parte de abajo, simulando un poquito lo que sería segundo y tercer trimestre de embarazo, cómo la metformina por sí sola tiene o presenta una disminución en el peso corporal de las crías, tanto al segundo como al tercer trimestre. Es mucho más exacerbado en el tercer trimestre, bueno, en los 18 días de gestación de las ratitas. Cuando tenemos la rata con hiperglucemia, esta presenta crías de mayor peso en los dos puntos de medición,
Y cuando tenemos la aplicación de metformina en estas ratas hiperglucémicas, pues vemos que el peso incluso se va un poquito más abajo de lo que tenemos, bueno, se va más abajo de lo que tenemos con diabetes gestacional e incluso con las ratitas control. Y esto se ve más exacerbado al final del embarazo. Entonces, la metformina en las ratas está disminuyendo efectivamente el peso al nacimiento. Y curiosamente me voy a regresar aquí porque si se fijan, realmente la pérdida de peso, digamos, o vamos, la no ganancia de peso en las madres, pues no es tan exacerbada. Es decir, nosotros podríamos pensar que baja mucho el peso de la madre y entonces por eso baja mucho el peso de la cría, pero en realidad la baja de peso de la cría es mucho más evidente que el crecimiento hacia la baja de la madre, ¿no? Entonces sí podemos estar pensando en un efecto en la cría, a lo mejor independiente del peso de la madre. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, de la talla y del diámetro abdominal? Aquí sí vemos en la talla también diferencias en el grupo tratado con metformina y de manera muy, muy evidente en el diámetro abdominal de las crías. Es decir, las crías no nada más son más pequeñitas en cuanto a peso y talla, pero su diámetro abdominal, que si hacemos un poquito símil con el perímetro abdominal de los bebés, podríamos estar aquí viendo que además podría haber menos ganancia de masa grasa. ¿Qué sucede entonces con la placenta? Pues sucede que también la metformina reduce el peso placentario a los 18 días y a los 13 días y a los 18 días y la eficiencia placentaria. Esto, recordemos que la eficiencia placentaria es un ratio, es una relación entre el peso del bebé y el peso de la placenta y en ocasiones nos puede dar un poquito de indicio de la función placentaria. Entonces estamos viendo que evidentemente a través de la placenta, concomitantemente posiblemente con la baja de peso o la no ganancia de peso de las madres, podemos tener efectos en la antropometría de estas ratitas. Bien, en este sentido, en estas placentas y en este modelo hemos estado evaluando ciertos marcadores de función placentaria que me gustaría dejarles por el momento la espinita para que en el Congreso del Doha Internacional, que va a tener lugar en Argentina, nos puedan acompañar precisamente para mostrarles todos los resultados que tenemos al respecto de este pequeño modelo. Y bien, entonces, si ya vimos que la metformina, tanto en ratitas que no tienen hiperglucemia como en ratitas que sí presentan hiperglucemia, durante el embarazo puede llegar a afectar el peso placentario, el peso y la antropometría del feto, y bueno, esto se ha visto también en otros modelos. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo actúa la metformina? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo, sobre todo en la placenta, que es el órgano que directamente va a estar en contacto con la metformina antes de llegar al feto? ¿Cómo es que puede estar la metformina afectando a la placenta? Y entonces esto nos remonta, pues, a ver cómo funciona la metformina en realidad en otros tejidos. El tejido más estudiado de uso o de efectos y de mecanismos de acción de la metformina es el hígado, junto con el músculo y recientemente el intestino. Entonces, ¿qué se sabe de la metformina en sus mecanismos de acción? La metformina cruza, en este caso, al hígado o atraviesa la membrana plasmática y se introduce al hígado a través de un transportador que se llama OCT1, perdón, esto en el hígado. Y inicialmente, cuando la metformina comenzó a usarse, pues el blanco de metformina canónico, digamos, era AMPK. Esta AMPK, vamos recordando que es un sensor de nutrientes que se activa en respuesta a baja energía, a bajo oxígeno. Entonces, en condiciones de hipoxia, en condiciones de baja glucosa, en condiciones de ejercicio, AMPK se va a activar. De hecho, es de las moléculas blanco que se activan en el ejercicio y que permite la entrada de glucosa independiente de insulina durante la realización de ejercicio. Entonces, inicialmente se pensaba que, bueno, que era AMPK y muchos de los estudios se enfocaron a ver los efectos sobre AMPK. Sin embargo, ahora se sabe
que la activación de MPK por metformina puede ser por varios mecanismos y entonces hay mecanismos directos y hay mecanismos indirectos de la activación de MPK por este fármaco. El primer mecanismo y de los mecanismos más conservados entre los diferentes tejidos que se han encontrado es la inhibición del complejo 1 de la mitocondria, de tal manera que al inhibir el complejo 1 se genera una baja de ATP y esta baja de ATP aumenta concomitantemente la AMP. Esta relación entre ATP y AMP es la que activa a la AMPK. ¿Con qué fin? Bueno, pues en este caso, esta inhibición del complejo 1 genera una disminución de la gluconeogénesis, que es uno de los efectos generales de la metformina, ¿no? En cuestión del hígado, disminuye la gluconeogénesis. En este caso, por ejemplo, tenemos también otro mecanismo que recientemente se ha descrito, que es la inhibición del complejo 4 de la mitocondria. Y esto inhibiría la relación o el ratio de NADH y NAD, generando un incremento en el piruvato y concomitantemente igual una disminución en la gluconeogénesis. Se sabe también que a través del estado redox, sobre todo del glutatión, hay activación de ciertos microRNAs y potencialmente efectos a nivel epigenético que están involucrados en esta baja de la gluconeogénesis. Pero todo es a través de la inhibición de complejos mitocondriales. Ahora, muy recientemente, en 2022, se estableció un nuevo mecanismo de activación de AMPK directo a través de la metformina, es decir, que no depende de la inhibición de estos complejos, sino que depende de la activación de la metformina sobre estas dos moléculas, presenilina 2 y ATP6AP1, que a su vez hacen que AMPK se active, fosforilándola por LKB1. Y entonces, este mecanismo es interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los mecanismos de la metformina pues se evidenciaban in vitro. Y entonces in vitro podemos utilizar dosis altísimas de metformina o dosis bajísimas de metformina, es decir, podemos jugar con esta parte de las dosis. Y muchos de los efectos de inhibición sobre el complejo 1, complejo 4, activación de MPK se daban con estas dosis suprafisiológicas de metformina. Este mecanismo que activa MPK independiente del complejo 1 o 4 y que se da sobre todo en el AMPK que está anclado a los lisosomas, es dependiente de dosis bajas de metformina, es decir, de dosis que fisiológicamente podemos encontrar más en la circulación. Este mecanismo se describió en intestino e incluso se ha involucrado, se ha visto involucrado en la secreción de GLP-1 y entonces aquí también podemos ver cómo se puede potenciar el efecto hipoglucemiante de la metformina a través de la secreción de incretinas. Entonces vamos a recordar que esto es en hígado y esto es en intestino. Y ya sí, haciendo un zoom, digamos, en la activación de MPK, pues finalmente se establece que la baja dosis de metformina en el rango de micromolar, pues es la que activa directamente a MPK del lisosoma y que la alta dosis de metformina ya en los rangos milimolar, pues es la que está inhibiendo al complejo 1 y 4, particularmente al 1. Entonces tenemos varios mecanismos de acción de la metformina. Y como les comentaba y como veíamos en la presentación al principio, pues nosotros estamos muy interesados en las vías de señalización placentarias. Ya por varios años hemos estado estudiando esta vía en particular de AMPK y mTOR como sensores nutricionales en la placenta. Y dentro de esos estudios, pues hemos visto que en particular la vía de AMPK está aumentada cuando tenemos bebés de peso bajo al nacimiento, esto en embarazos sanos, y está disminuida cuando tenemos bebés de alto peso al nacimiento y que además eso está asociado con el crecimiento del feto, con el peso al nacimiento, con la adiposidad del bebé y en otros estudios también ya se ha demostrado que el AMPK o la activación de AMPK está asociada a la antropometría y a la masa grasa, índice de masa corporal en bebés, en niños de 2 a 5 años. Entonces, esta vía en la placenta es importante para el crecimiento y la función placentarias. Y a su vez, tenemos también la vía de mTORC1 que es inhibida por AMPK y que hace lo contrario. Si AMPK responde a disminución en glucosa o en oxígeno, pues mTOR responde a un aumento de
aminoácidos, de nutrientes, de factores de crecimiento e incluso de glucosa. Entonces, cuando nosotros estábamos estudiando esta vía de MPK, muchas de las preguntas que nos hacían, sobre todo en los congresos y cuando presentábamos esos trabajos, era, bueno, ¿y si MPK es el blanco de metformina, qué pasa con la metformina? Y pues nosotros también nos lo preguntamos durante mucho tiempo y empezamos entonces a hacer estos estudios en los cuales veíamos qué es lo que sucede con MPK y con la activación de MPK, que está representada aquí con la fosforilación, su forma fosforilada. Cuando nosotros exponemos, en este caso, por ejemplo, empezamos con estudios in vitro, exponemos células de placenta humana o la línea celular de placenta humana, que son las BEWO, a diferentes dosis de metformina. Y como me les comentaba, pues estos estudios fueron pues ya hechos por Vanessa durante la pandemia. De hecho, hizo todo su trabajo de maestría. Ella solita y sus células. Y bueno, pues sí tuvimos un poquito de complicación en cuanto a la definición de las concentraciones, porque finalmente esta parte en la que tenemos concentraciones suprafisiológicas in vitro y concentraciones mucho menores en la circulación, en la realidad, en las pacientes, pues no se había establecido. Y entonces Vanessa hizo una revisión bastante exhaustiva de la literatura y pues decidimos tener estas dosis de metformina que van desde lo que sería 10 micromolar, que sería la dosis tope fisiológica más o menos, que podemos encontrar en circulación, y hacia dosis mucho más altas. Y expuso a las células a tratamiento con metformina durante 24, 48 y 72 horas. Y Vanessa estaba un poquito decepcionada porque ella esperaba realmente que la fosforilación de MPK se fuera hacia arriba con la metformina, como dicen todos los libros y las publicaciones. Y lo que observamos fue algo muy interesante. Al parecer, la expresión total de MPK que vemos representada aquí en el extremo inferior izquierdo, a las 24 horas, pues tiene una disminución con unas dosis suprafisiológicas de metformina, es decir, se disminuye su expresión completamente. Y conforme pasa el tiempo, de alguna manera la célula aumenta la expresión total de este MPK total. Y entonces tenemos efectos diversos a diferentes tiempos de exposición con metformina. Aquí vamos a recordar que la metformina tiene una vida media aproximada de 4 horas y media en la circulación, pero sí se ha propuesto que puede llegar a tener pools o reservas en ciertos tejidos. Y entonces, pues dependiendo de las horas a las que expusiéramos a las células con metformina, pues era el efecto distinto sobre la expresión de MPK. Aquí cuando llegamos a las 72 horas, en realidad pareciera que ciertas concentraciones sí tienen un poquito de aumento, pero en realidad esto no es significativo. ¿Qué pasa con la activación de MPK? Pues aquí, como era de esperarse, si la expresión de MPK se va hacia abajo, pues la fosforilación o la activación de MPK, pues también se va hacia abajo a las 24 horas. En el caso de las 48 horas, esta fosforilación se mantiene con respecto al control, la metformina no tiene ningún efecto, pero cuando pasamos ya a las 72 horas, ya parece, aunque no es significativo, ya parece ser que haya un aumento comparado con el control y sí vemos una disminución en la fosforilación cuando tenemos estas dosis mucho más elevadas de metformina. Entonces, esto nos está diciendo que, en efecto, la dosis de metformina importa, la concentración de metformina que tengamos importa y que la expresión y la activación de MPK en realidad depende una del tiempo de exposición, el tiempo que pasen las células expuestas a metformina, y también depende mucho si usamos una concentración más baja o más elevada, lo cual es muy esperado, digamos, por los estudios que después salieron, en los cuales se demuestra que en efecto la activación directa de MPK se da por dosis bajas de metformina. Y posteriormente salieron ya algunos otros estudios, ya en modelos, bueno, en modelos humanos, no modelos, sino en estudios en humanos in vitro. Y estos estudios que nuevamente Tari Atkins de la Universidad de Cambridge ha hecho bastante elegantemente, han elucidado que uno de las vías por las cuales la metformina actúa en la placenta, en efecto, es
el bloqueo o la inhibición del complejo 1 de la mitocondria. Entonces, ellos expusieron explantes placentarios humanos de pacientes sanas a metformina, y aquí sí fueron muy cuidadosos, por ejemplo, con las dosis bajas y no altas, sino mantenerse en la dosis fisiológica de metformina, y vieron que en efecto la metformina en la placenta, en esos explantes, inhibe el complejo 1 y esto disminuye la fosforilación oxidativa, que es lo de esperarse, y aumenta la glucólisis. Entonces, de esta forma tenemos un aumento en el metabolismo de glucosa de la placenta, y el mecanismo entonces que probablemente se ha estudiado mucho más, se replica en la placenta. Tenemos inhibición mitocondrial del complejo 1. Aquí todavía no sabemos qué pasa con MPK, no sabemos qué pasa, por ejemplo, con el estrés oxidativo, aunque podemos darnos un poquito de idea. Y lo que también se observó en estos explantes es que aumenta la acumulación de lípidos en la placenta, de ciertos lípidos. Otros estudios en los cuales ya se acerca un poquito más a lo que pasaría, digamos, en un entorno clínico, que son placentas humanas con diabetes y placentas humanas de mujeres sin diabetes, midieron precisamente marcadores de la actividad, por ejemplo, de MPK, marcadores de metilación, y observaron que los efectos sobre la placenta son sexodependientes. Y entonces sucede que en las placentas de madres con diabetes, pero que corresponden a fetos hombres, no machos, sí hay un aumento en la metilación de PGC1 alfa, por ejemplo. Recordemos que PGC1 alfa está muy involucrado en la biogénesis mitocondrial, y esto disminuye entonces la biogénesis mitocondrial, esto en la diabetes, y aumenta, por ejemplo, la DNA metiltransferasa 1 y disminuye la acetilcoenzima carboxilasa. Esta acetilcoenzima carboxilasa se activa en respuesta a MPK. Entonces aquí tenemos que, pues tendríamos, como era de esperarse, una disminución en la activación de MPK en la diabetes, en la placenta. ¿Qué pasa con las placentas de los fetos hembra? Pues aquí estos cambios de metilación, o sea, a pesar de que sí hay una disminución en PGC1 alfa, los cambios de metilación no se ven. Entonces, PGC1 alfa estaría de alguna manera modulado por otro mecanismo que no fuera este mecanismo epigenético. Sin embargo, sí se observa lo mismo que se observa en los hombres o en los machos, que tenemos una disminución de acetilcoenzima carboxilasa fosforilada. Esto quiere decir que la diabetes, en las placentas con diabetes, se disminuye la activación de la vía de AMPK. Trataron también explantes placentarios humanos sin diabetes, estos explantes normales de pacientes sanas. También los trataron con metformina, y lo que observaron otra vez en las placentas de los niños hombres es que, en efecto, la activación de AMPK se ve aumentada con la metformina, y los efectos, por ejemplo, sobre la DNMT1 y sobre PGC1 alfa se ven revertidos. Esto es, tenemos un aumento en la expresión de PGC1 alfa, y los efectos epigenéticos también se ven. Aquí no encontraron efectos o muchos efectos en las hembras o en las niñas. Y posteriormente, en este mismo estudio, lo que hicieron fue tratar in vivo a ratones con metformina, y pues encontraron precisamente efectos similares, ¿no? Que tenemos un aumento en PGC1 alfa que nos da indicio de precisamente un aumento en la biogénesis y en la función mitocondrial. Aquí encontraron también bajo peso al nacimiento y una mejora en la tolerancia de la glucosa, otra vez en los machos. Y bueno, pues evidentemente plantea esto que la metformina puede tener efectos incluso a nivel epigenético de reprogramación de la placenta en cuestiones metabólicas, como puede ser la función mitocondrial. Y muy recientemente, de hecho, hace 5 días, 3 días aproximadamente,
También el grupo de Cambridge publicó un estudio bastante interesante en el cual nos acercamos un poquito más ahora sí se acercan un poquito más a qué sucede en el humano en la realidad. Ellos tienen placentas humanas de pacientes con obesidad que fueron tratadas con metformina o con placebo durante el embarazo y tienen su modelo de placenta en ratón y tienen citotrofoblastos primarios humanos. Y en estos tres modelos o en estas tres muestras miden diversos marcadores de envejecimiento placentario. Miden longitudes de telómeros, expresión de RNAs que están asociados a envejecimiento, calcificaciones, fibrosis. Bueno, hacen realmente un estudio extremadamente completo y complejo acerca de los marcadores que pueden dar indicios de si la metformina inhibe o evita el envejecimiento placentario a través de todos estos marcadores. ¿Esto por qué? Otra vez porque, pues visualizando posiblemente que la metformina pueda usarse para otros desórdenes como obesidad o como preeclampsia durante el embarazo. Siguen siendo aquí, por ejemplo, también los explantes placentarios de estas pacientes. Y la pregunta realmente que nosotros nos hacemos y nos hicimos hace ya tiempo es, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que están tomando ya metformina para su control de diabetes gestacional? Porque evidentemente los modelos animales y los explantes placentarios nos dan muchísima información que puede disectar los mecanismos y es bastante valiosa, pero nos interesa ver qué pasa en un estudio clínico, en un entorno clínico, vamos a decirlo. ¿Qué le pasa a nuestra paciente día a día que está tomando metformina para su tratamiento de diabetes gestacional? Y entonces aquí, pues obviamente no podíamos dejar de lado la medición de AMPK y también nos interesa, bueno, bajo esta teoría, digamos, de que la metformina puede estar modulando la fisiología placentaria, el crecimiento placentario, pues vámonos un poquito más adelante, ¿no? En el neonato, ¿qué puede estar sucediendo en respuesta a esta exposición in útero de metformina? Podemos tener cambios en leptina del bebé, podemos tener cambios en lípidos, en perfiles metabólicos, y para ello, pues, nos fuimos a estudiar ahora sí la metformina en la placenta en un entorno completamente clínico. Y esto fue un arduo trabajo que realizaron y que están todavía realizando nuestros estudiantes de doctorado, Ángel y Armando, con el apoyo invaluable de dos estudiantes de la licenciatura en medicina, Jimena y Arlet, quienes se fueron al hospital entonces y buscaron estos tres grupos de participantes. Primero, participantes embarazadas sin embarazo complicado, es decir, pacientes sanas, con embarazo a término, sin complicaciones, sin tabaquismo, sin desnutrición, etcétera. O sea, completamente sanas. Pacientes que tuvieran diagnóstico de diabetes gestacional, pero que, dada la recomendación del médico, estuvieran tratadas con un tratamiento que llamamos conservador, esto es, con recomendaciones de dieta y ejercicio no supervisadas. Y en el caso del grupo 3, aquellas pacientes que estuvieran diagnosticadas también con diabetes mellitus gestacional, y que estuvieran bajo tratamiento farmacológico exclusivamente con metformina, no con insulina, no con gliburida, y que además cumplieran con cierta adherencia al tratamiento que medimos a través de este test de Morinsky. Es complicado controlar, por ejemplo, por la cantidad de metformina o por las dosis de metformina, porque normalmente el médico va haciendo un seguimiento de la participante y de acuerdo a los niveles de glucosa que se presentan, pues es que se aumenta, se ajusta, se disminuye la dosis de metformina. Sin embargo, pues esto es lo más cercano al entorno clínico que podemos llegar, ¿no? Entonces, tenemos estos tres grupos de pacientes y para empezar, pues una de las evidencias claras del efecto de metformina, pues van siendo los efectos sobre la hemoglobina glicada. Aquí recordemos que todas las mediciones las hacemos a término y entonces pues la glucosa sérica no nos va a dar mucha información porque es una glucosa al azar en el momento, aquí no hay diferencias, pero la hemoglobina glicada de las participantes sí nos da una evidencia de que la metformina ayuda de inicio, por ejemplo, a controlar un poco mejor la glucemia de las participantes en comparación con la diabetes gestacional sin tratamiento farmacológico. ¿Okay?
Recordemos que evidentemente estas pacientes no es que se hayan dejado sin tratamiento, sino que el tratamiento es otro tipo, es conservador. Aquí partiendo, por ejemplo, del índice de masa corporal pregestacional, pues vemos que sí, de inicio las pacientes con diabetes tienen mayor índice de masa corporal pregestacional. Las pacientes a quienes se les dio metformina tienen más edad. Esto es normalmente vamos, un poquito, supongo, correlacionado con las guías o las observaciones del médico. Pero la edad gestacional, es decir, el nacimiento del bebé, pues en realidad pareciera esto por fecha de última menstruación, pues no parece haber diferencias. ¿Mm? ¿Qué otras diferencias encontramos? Pues que sí, evidentemente, como lo marcan las guías de práctica clínica también, cuando tenemos pacientes con un índice de masa corporal más elevado, un peso más elevado, pues es más utilizada la metformina. Y la metformina, igual que en los ratoncitos, en las ratitas, también previene el aumento de peso durante el embarazo comparado con un tratamiento conservador. Esto pues en nuestra corte. ¿Qué pasa con los resultados antropométricos, clínicos y metabólicos del bebé? En este sentido, pareciera ser que ya en la edad gestacional medida por Capurro, es decir, una vez que el niño nace, ya determinamos edad gestacional por ciertos parámetros, pues sí hay una menor edad gestacional en los bebés que fueron expuestos a metformina, hay un menor peso placentario y hay un menor peso al nacimiento y talla y circunferencia de cintura. Esto es comparado con el grupo de diabetes mellitus gestacional sin metformina. Sin embargo, pues la circunferencia abdominal se ve prácticamente igual que en el control, no sucede lo mismo. Y lo que sí es observable es que el colesterol HDL en el caso, por ejemplo, de diabetes con metformina, pues sí es menor al control. Los triglicéridos, en este caso de la metformina, sí aumentan con la exposición in útero con respecto, por ejemplo, a las pacientes con diabetes que tenemos aquí con diabetes sin metformina. Los puntajes de Apgar, pues en realidad no varían mucho. Entonces, si comparamos finalmente la diabetes con metformina y el control, pues sí tenemos metabólicamente triglicéridos más altos y HDL más alta. No así, por ejemplo, la glucosa del bebé. Y entonces en estas placentas, pues la pregunta obligada era, vamos a ver qué sucede con la activación de AMPK. Y para esto tenemos esta medición por Western blot de las biopsias de placenta y vemos que en realidad tanto la expresión total como la expresión de la MPK fosforilada, que es la MPK activa, no varía entre los grupos, pero sí varía el porcentaje de MPK que está activo. Y hacemos este ratio o esta relación MPK fosforilado contra MPK total. Y vemos lo mismo que se han visto, por ejemplo, en los explantes y lo mismo que se ha visto tal vez en ese estudio en particular de la diabetes mellitus en placenta humana, que la actividad de AMPK está disminuida en la diabetes que no está tratada con metformina. Pero en aquellas pacientes que están tratadas con metformina, la actividad de AMPK se mantiene. Evidentemente, aquí tenemos todos los factores confusores posibles que se tienen cuando se realizan estudios en humanos, que son la nutrición, la actividad física y algo mucho más tangible, pues es la glucemia de la madre, ¿no? Y pues evidentemente podríamos pensar que esta actividad de AMPK está en función de la glucemia. Cuando correlacionamos la hemoglobina glicada con la activación de AMPK, vemos que sí pareciera que habrá una tendencia, pero no es una relación y una asociación significativa. Y que si bien hay pacientes que tienen una hemoglobina glicada bastante alta, tienen niveles de AMPK similares a los que tenemos, por ejemplo, en el control o incluso en la diabetes con metformina. De esta forma, entonces, vemos que no es realmente el control glucémico el que me está completamente explicando la disminución de AMPK y la restauración, digamos, por la metformina de esta, o la no inhibición de la actividad de AMPK por metformina cuando la aplicamos o la damos a los pacientes. Nuevamente,
nos regresamos entonces a la pregunta, bueno, entonces ya vimos que la metformina tiene efectos, al menos en modelos animales, sobre la antropometría fetal, sobre la placenta. En humanos también parece tener varios efectos a nivel placentario. Pues, ¿cómo es que se modula este paso transplacentario de la mamá hacia el feto de la metformina? Y aquí también ha habido mucho avance y mucha controversia en cuanto a los estudios. ¿Por qué? Porque inicialmente, sobre todo en la rata, se había establecido que estos dos transportadores, MAT1 y OCT3, son los transportadores que más están involucrados o que más están modulando el paso transplacentario de la metformina. Entonces, encontramos a MATE del lado de la membrana apical, dando la circulación materna, y es quien ingresa la metformina a la placenta, al trofoblasto. Y tenemos del lado o dando hacia la cara fetal, la circulación fetal, a OCT3, que es uno de los transportadores que más se ha visto en placenta que modulan este paso transplacentario. Y OCT3, curiosamente, es o tiene efectos bidireccionales. Entonces, tanto la metformina entra a la placenta y pasa al feto a través de OCT3, como se regresa de la circulación fetal hacia la placenta. Y en este sentido, se ha visto en estudios también muy recientes que incluso en placentas humanas, la metformina podría tener una difusión paracelular, es decir, no necesitaríamos un transportador para que pasara de manera libre a través de las células. Si recuerdan, la metformina es una vigonida, es una molécula muy chiquitita que perfectamente podría no necesitar realmente de un transportador. Y entonces eso nos explica un poquito por qué encontramos concentraciones de metformina muy similares entre los compartimientos materno, fetal e incluso placentario. Y bueno, pues varios de los estudios que han visto o que han estudiado, por ejemplo, la expresión del mensajero de estos transportadores que transportan metformina, pues sí han visto que en efecto OCT1, OCT3, MAT1, MAT2, muchos de ellos están en concentraciones muy bajitas ya a término. Sin embargo, en estudios, por ejemplo, entre comparación de primer trimestre y tercer trimestre de humanos con respecto al mensajero de ciertos transportadores, pues vemos que también se comportan de manera distinta y que más bien es hacia el primer trimestre o hacia el inicio del embarazo que tenemos un aumento de estos transportadores, lo cual podría entonces estarnos haciendo pensar que también va a importar en qué momento se inicie con el tratamiento de metformina en la participante, y esto pues va a impactar en el transporte transplacentario de metformina. Ese tipo de estudios pues aún todavía no se realiza. Y bueno, después de todo esto y tratando de responder un poquito la pregunta de muchos, bueno, entonces la metformina ¿es segura o no es segura? ¿Se usa o no se usa? ¿Se recomienda o no se recomienda? ¿Tiene efectos o no tiene efectos sobre el feto? La respuesta es, hay que estudiarlo y hay muchos retos al momento de estudiarlo. Sobre todo, uno de los mayores retos que tenemos al estudiar la placenta y Dojada en general en el humano, pues es esto que marca este artículo que a mí me llamó muchísimo la atención porque pareciera muy obvio, pero a veces no es tanto. Solo los humanos tienen placentas humanas. Y en la realidad sabemos, y esto ya es bastante estudiado, que las placentas de modelos como los ratones o las ratas son completamente distintas a las placentas humanas. Y bueno, básicamente tenemos una comunicación entre la barrera materno y fetal muy diferente de los humanos y de los ratones o de las ratas. Y entonces esto sí complica un poquito los estudios, la interpretación de los estudios, porque como lo veíamos anteriormente, el transporte transplacentario de metformina, pues a lo mejor está muy bien establecido en ratas y en ratones, pero en el humano pareciera que hay otro tipo de transporte e incluso pareciera que hay otro tipo de transportadores. No lo mostré aquí, pero por ejemplo los transportadores, en este mismo estudio, los transportadores OCT3, MATE, en la rata tienen un comportamiento diferente. Se expresan de manera un poquito más baja en el primer trimestre, digamos, en las primeras etapas del embarazo, y hacia el final del embarazo tienen mayor concentración
en la placenta o mayor expresión. Y entonces esto nos puede estar explicando por qué yo en mi modelo de ratón o de rata puedo estar viendo efectos muy pronunciados sobre el peso al nacimiento, sobre el peso placentario, incluso sobre cierto tipo de programación hepática que se ha visto que no puedo o que tal vez no están presentes en el humano. Y para complicarlo un poquito el hecho y las diferencias interespecie, resulta que hay especies en las cuales la metformina no cruza la placenta. Y esto se da sobre todo, por ejemplo, en los borregos. Los borregos o las ovejas han sido muy utilizados como un modelo muy cercano a la placenta humana porque finalmente, lejos de tener varios productos, tienen uno solo, por ejemplo. La placenta teóricamente se parece un poquito más a la fisiología de la placenta humana y sin embargo, cuando se intentan hacer estudios de efectos de metformina en modelos de ovejas, pues no se puede porque la metformina no cruza la placenta. E incluso en cuanto a estudios muy, muy finos de infusión de metformina a través de la placenta, se ve que pues la metformina medida en la arteria materna sí se va hacia arriba conforme vamos o conforme se va aumentando la perfusión en el tiempo y en la arteria fetal permanece sin cambios. Cuando hacen administraciones orales, ya no infusiones, sino de manera oral, a 0, 24, 48 y 72 horas, pues la metformina en la arteria materna tiene este mismo comportamiento que les comentaba, incluso aquí el tiempo de duración de el tipo de aclaramiento de 4 horas, y en la arteria fetal no hay cambios. Esto es, tenemos un modelo vamos, en este caso sería ideal para estudiar exclusivamente los efectos de metformina en las mamás sin necesidad de preocuparnos por los efectos a nivel placentario o a nivel fetal. Y en ese sentido, pues tienen que ver otra vez la expresión de ciertos transportadores que en particular en los cotiledones bueno, en la placenta en general de la oveja no están expresados o están expresados muy hacia la baja. Entonces aquí, si se fijan, tenemos OCT1, MAT1, OCT3, que son los que, por ejemplo, en rata están más estudiados, pues pareciera ser que sí, en efecto, sí hay expresión comparado, por ejemplo, con el hígado fetal, pero mucha de la expresión está también hacia la baja. Entonces, ahí hay otra área muy interesante de investigación. ¿Qué se nos acerca más en cuanto a modelos animales? Para no decir, bueno, pues sí, evidentemente tenemos placentas humanas y tenemos diferentes placentas de ratón y de oveja, pues los modelos en primates. Los modelos en primates, pues sería el modelo animal más cercano en cuanto a placenta humana. Y ahí hay muy poquitos estudios, pero muy interesantes respecto a que la administración de metformina en el embarazo sí puede estar haciendo o generando restricción de crecimiento, acumulación en tejidos fetales y malformaciones a nivel renal, a nivel de nefronas, en modelos de primates. Y además, por ejemplo, cuando se da a hepatocitos fetales en modelos de primates, se ve que sí hay una reprogramación hacia un estrés metabólico y una disrupción del metabolismo normal, particularmente por un aumento de AMPK. Esto en el hígado, no en placenta. Y recientemente estuvimos haciendo una revisión también con Ángel y Jimena, en la cual pues precisamente estamos buscando todos aquellos efectos que pueda haber sobre la placenta, sobre la descendencia, tanto en modelos animales como en modelos humanos. Y hay muchos estudios, pero hay poca integración y poca consideración respecto a los transportadores, a las concentraciones que podemos encontrar, a los efectos que sí pudieran ser debidos a la metformina, y a pesar de que sí hay una serie de efectos potenciales, incluso a nivel reproductivo, y que también vemos, por ejemplo, en modelos animales, así como lo vimos en el artículo de los explantes placentarios, un cierto dimorfismo sexual, todavía los estudios son pocos.
¿Qué podemos tener entonces como conclusión de estos estudios? Bueno, que las alteraciones metabólicas durante el embarazo, la diabetes gestacional, la obesidad, la preeclampsia, evidentemente son detrimentales para la programación fetal, no podemos negar eso, y son básicamente la fehaciente demostración de que el estatus metabólico afecta al feto. La metformina se usa normalmente para el tratamiento farmacológico de la diabetes gestacional sin todavía evidencia contundente de efectos clínicos evidentes en el neonato. Sin embargo, pues el hecho de que cruce la placenta en los humanos, pues sí genera cierta preocupación. Ujú. Hay varios estudios y nosotros también ya demostramos que la metformina puede tener efectos sobre la placenta y potencialmente sobre la programación fetal. Esto nos lleva a la necesidad de estudios en humanos, porque como ya vimos, pues solo los humanos tenemos placentas humanas. Y en el ámbito clínico, pues nos lleva también a repensar la medicina en un sentido personalizado. Es decir, si bien las guías de práctica clínica nos ayudan y nos marcan ciertas pautas, la evaluación del riesgo-beneficio en estos participantes o en estos pacientes con diabetes gestacional tiene que estar siempre presente. Si la participante o la paciente puede controlarse con medidas conservadoras de dieta adecuada, de actividad física y de ejercicio sin requerir una intervención farmacológica, podría entonces modularse la balanza hacia el beneficio real de un control conservador de glucosa sin necesidad de la utilización de metformina, que decimos, pues todavía la pregunta, digamos, de si tiene o no efectos sobre la programación, pues creemos que está en el aire. No me queda más que agradecer al grupo de investigación DOHAT UG, a la doctora Gloria Barbosa, a la doctora Yolanda Alvarado y una servidora que conformamos el grupo de investigación junto con todos los alumnos de maestría, doctorado, servicio social y técnicos académicos que han hecho posible estos estudios, muy en particular esos estudios de metformina y esta línea de investigación generada por Ángel, por Armando, con el apoyo de Arlet, de Jimena, ahora de Aranza y de Dani, que también están estudiando la vía de MPK. Y bueno, pues a todo el grupo de DOHAT UG y nuestros colaboradores también, en particular en estos estudios, tanto en el INRE como en la Universidad de Zacatecas y en el CIDIR Durango. Y pues muchas gracias por su atención. Y quedo abierta para cualquier pregunta en inglés o en español. O en portugués, si Cristian me hace favor de traducir. Excelente. Felicitações, Maria Luísa. Que espetáculo tu apresentação. Quantos dados tão valiosos para todas as madres ou madres que serán un día y estar atenta al tratamiento porque sabemos que el diabetes gestacional es algo hoy en día que realmente está muy presente, ¿no? Y una cosa que hablaste ahí, como las madres son mayores, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no? Cuando aumenta la edad gestacional, la probabilidad de tener diabetes gestacional también aumenta, ¿no? Es un factor de riesgo. Entonces, muy interesante. Y muchas gracias por todos los datos que traíste para nosotros. Ya tenemos aquí una pregunta, pero antes de hacer la pregunta, creo que voy a dejar a Erika Castaño, que ya está con sus manos levantada. Erika, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Erika? Gusto en verte. Quería hacer la pregunta desde hace rato y María Luisa seguía y seguía colocando más datos. Em, no, pues primero, pues excelente trabajo y muchísimo trabajo, la verdad. Tengo dos preguntas relacionadas como a todo lo que dijiste. Uno, eh, bueno, ya tú decides en qué orden la contestas, pero la que más me interesa es sobre, metformina tiene un efecto en el transporte y el metabolismo de folatos y vitamina B12, ¿sí? ¿Qué has visto de eso? ¿Qué sabes o qué vas a buscar? Porque en algunos datos que mostraste se ve que se afecta el crecimiento fetal. El, Visto pues al nacer. Entonces, y folato y vitamina B2 están altamente relacionados con el crecimiento fetal. Y además las vías de mTOR y MPK que también están relacionados con estos nutrientes. Entonces, no sé qué, y creo que tú has mirado
en algunos de tus trabajos algo relacionado con estas vitaminas. Entonces, no sé qué has visto de eso, si lo has visto, si lo van a ver o qué sabes. Y la otra pregunta que me causó como mucha curiosidad, el término ese creo que no era un estudio tuyo cuando hablaron de envejecimiento placentario. Ujú. Me parece un término rarísimo porque pues, la placenta está programada para envejecerse, o sea, o sea, se va a morir en 9 meses. Entonces, ¿cómo a qué se refieren en realidad con ese término? O sea, si puedes de pronto ampliar un poco más ese concepto. Sí, Muchas claro gracias. que sí, Erika, muchas gracias. Sí, en efecto, el consumo de metformina está involucrado en, de alguna manera, vamos, en particular se ha visto también en placenta, o sea, se ha sugerido que en placenta puede tener efectos sobre la absorción y el metabolismo de la vitamina B12. Y de hecho, hay por ahí estudios que sugieren que concomitantemente con la administración de metformina se dé suplemento de vitamina B12 y folatos, porque evidentemente tiene un efecto de alguna manera antagónico con el metabolismo de los folatos. Nosotros no hemos revisado en esta corte vitamina B12 ni transporte de folatos. Lo hemos visto en otras cortes en madres sanas también y asociados precisamente a vías de señalización como mTOR. Aquí no hemos todavía pues no hemos analizado precisamente esta parte de los folatos, pero es muy interesante porque incluso hay un estudio en el cual se propone que la metformina a través de este bloqueo, digamos, o esta inhibición del metabolismo de la vitamina B12 puede tener efectos epigenéticos deleterios. Y entonces eso también sería un área pues de concern, de preocupación, de estudio, o un punto en el que habría que ahondar más en esto, porque si bien el metabolismo del folato es importante para el crecimiento, evidentemente, fetal y el funcionamiento de la placenta, añadiéndole metformina podría tener también una repercusión. No, es Digo, que igual. fíjate que tiene Ujú, además un efecto sobre la dihidrofolato reductasa, entonces el ácido fólico no se va a ujú. activar, no se va a reducir y estamos también expuestos a un ambiente de exceso de ácido fólico, entonces ese ácido fólico se va a quedar no metabolizado, que también tiene un efecto al parecer negativo en la salud de la mamá y que todavía no se conoce bien cuál. Entonces, pues sí, preocupante porque ya se Sí, vuelve es todo un muy. ciclo ahí. Sí, sí, es muy posible. Y otra cuestión también un poquito de alerta. Bueno, no es de alerta, es algo muy interesante, ¿no? Porque finalmente mucho de la fisiología placentaria a nivel de transporte, pues está por conocerse. Hay un estudio muy interesante en el cual, no sé si vieron por ahí alguno de los transportadores que sí se ven aumentados en la placenta humana en el tercer trimestre, que es CERT, que es uno de los transportadores de serotonina y hidroxitriptamina. Y entonces hay estudios en los cuales la metformina podría estar compitiendo con este transporte de serotonina en la placenta y esto afectar a su vez a la fisiología placentaria y hacia el feto. No los mostré porque son bastantes datos bastante interesantes, pero sí, en efecto, el transporte, como los transportadores de metformina son compartidos para varias drogas y para varias moléculas, podría estar también compitiendo ese transporte y no necesariamente que la metformina fuera la causante directa de efectos sobre la fisiología placentaria, sino que esta competición en el transporte pudiera estar alterando también la fisiología placentaria. Es algo completamente factible y que bueno, que apenas también está empezando a estudiarse. Y tu segunda pregunta era respecto a Lo del envejecimiento el placentario. envejecimiento. Am, bueno, mucho de lo que se ha planteado respecto a la metformina o los efectos potenciales benéficos de la metformina es esta parte de cáncer y envejecimiento. Entonces, y esto se da porque si recordamos los estudios de envejecimiento, de longevidad, que se han dado sobre todo en C. elegans, en gusanitos, que involucran estos factores, precisamente estas vías de sensoras de nutrientes y factores de crecimiento en el mecanismo por el cual, por ejemplo, la restricción calórica está asociada a la longevidad. La restricción calórica activa MPK y entonces esta activación de MPK en el envejecimiento tiene un papel fundamental en el mecanismo por el cual precisamente se aumenta la longevidad, ¿no? Y entonces la idea, de alguna manera, de ese estudio sobre el envejecimiento placentario, pues es esa, ¿no?
de ver si realmente la metformina pudiera funcionar para algún otro tipo de alteración, dígase, por ejemplo, placenta creta o incluso preeclampsia, porque la metformina también tiene efectos, decíamos, antioxidantes y efectos antiinflamatorios. Eh, en general aquí la realidad es que fue un estudio bastante complejo a mi parecer y los marcadores que utilizan son muy variados, decíamos, desde longitud de telómeros, moléculas antioxidantes, o sea, aquellos marcadores precisamente de envejecimiento celular como tal. Ujú. Y pues sí, evidentemente no había un efecto, ¿no? En cuanto a la metformina sobre los marcadores de envejecimiento. Y realmente el único, de alguna manera, la única modificación molecular que vieron ahí en la placenta con la metformina era el aumento de PPAR gamma, me parece que era PPAR gamma o PGC1 alfa. O sea, sí pudiera estar aumentando la metformina esta vía, pero no tiene un efecto, otra vez, tangible sobre la fisiología placentaria, al menos, que esto también es muy importante, en el uso de la metformina para pacientes con obesidad. Ujú. O sea, aquí el uso no es para disminuir glucemia, sino es en obesidad. ¿Y será correcto llamarlo así envejecimiento placentario? No sé las otras placenta lovers. Paola, ¿qué puede decir? Porque es que me parece rarísimo el concepto de envejecimiento placentario. Me parece como que, o sea, cuando dijiste, porque justo hace poquito hice una revisión sobre envejecimiento, sobre Ujú. envejecimiento biológico y el reloj epigenético y entonces cuando me dicen envejecimiento placentario, digo que, o sea, digo Sí. que no tiene nada que ver, porque no debería llamarse así. Sí, Entonces, finalmente a lo mejor no es como tal un envejecimiento como lo comentas, sería más bien marcadores tal vez de envejecimiento celular, pero ciertamente podría ser, vamos, el símil de una placenta creta, una disfunción placentaria temprana, ¿no? A lo mejor, no lo sé. sí, es que mira que, por ejemplo, Paola dice que es disfunción Ah, placentaria no y lo Elena veo. dice Ah, que ujú. las placentas van envejeciendo y por lo mismo dije yo, o sea, es que están hechas para eso, o sea, la placenta Sí. está programada para envejecerse y morirse a los 9 meses en términos, en humanos y en términos normales. Entonces es como que ya como que, porque cuando hablan del envejecimiento celular o del reloj Sí, biológico o del reloj epigenético, están hablando es que es un envejecimiento acelerado respecto a una edad exacto. normal, Ujú. pero en la placenta es como que Sí, hay el una proceso edad biológico fija. esperado, ¿no? Entonces, Finalmente, sí, yo me imagino que finalmente lo buscaban con el fin de ver si se puede evitar la disfunción placentaria temprana, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante que no haya, o sea, que no haya un efecto así severo, vamos, eso es alentador porque entonces si no, sí nos preocuparíamos. sí, porque entonces se induciría partos pretérmino, básicamente. Exacto, exacto. Gracias, María Luisa. Muchas gracias, Erika. Bueno, no sé si llegaron a leer, pero tenemos algunos comentarios aquí de Paola. El doctor Patrick Catalano nos visitó hace algunas semanas y discutimos esto. Él no recomienda el uso de metformina en el embarazo. Los efectos en los fetos son múltiples y a la fecha no se puede saber los efectos en el largo plazo sobre la salud a nivel del sistema nervioso central, formación de hueso, músculo, hígado o riñón. Ujú. Sí, de Es hecho, pues sí, es una de las preocupaciones del uso, ¿no? Que todavía no, o sea, ay, es que finalmente es complejo porque los metaanálisis clínicos no son contundentes, hay veces sí, hay veces no, pero aquí a mí me parece que es uno de los ejemplos de oportunidad que Doha tiene en los estudios, porque precisamente no hay estudios a largo plazo, o sea, los estudios a largo plazo llegan a los 5, 9 años y son solo sobre antropometría o son solo sobre ganancia, bueno, índice de masa corporal, o sea, pero realmente efectos sobre la programación en sí no los hay. Y los estudios en animales nos dicen que, al menos en primates, nos dicen que sí es muy probable, ¿no? muy interesante. El Muchas doctor gracias, Héctor Paola. eh, también comenta, el término se emplea en ginecología, se refiere a la acumulación de calcio
vista por ultrasonido. A maior calcificação placentária, maior envelhecimento. Se considera que uma placenta calcificada permite menor oxigenação fetal. Muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿No? Entonces, agradecemos muchísimo, María Luisa, por la presentación. Y ahora vamos entonces a la gran divulgación del día. Gloria, dejo todo contigo. A los que se quedaron aquí hasta el final de la sesión. Todo pago a Buenos Aires. No sé si pueden ver ahí la presentación. Sí, ya. ¿Sí? ¿Puedes ponerla en modo presentación? Sí. Ahí está. ¿Se ven? Ahí, perfecto, sí. Perfecto. Bueno, pues queremos en estos un par de minutos darles una noticia. Sí, nos han permitido hacer una intervención aquí en el webinar de la Doha Latinoamericana para dar esta noticia. Y bueno, quiero empezar pues mencionando algo que ya todos sabemos, ¿no? Tenemos varios grupos de investigación que están trabajando en el área Doha, en diferentes países, diferentes continentes, y por supuesto tenemos la Doha Latinoamérica, y estamos agrupados, todos ellos, en la Sociedad Internacional Doha. ¿Qué pasa específicamente en Latinoamérica? Bueno, pues ustedes saben que a lo largo de la historia han sido fuertes los grupos que han estado trabajando en este tema. Sobre todo en Latinoamérica tenemos el grupo de Doha Chile y muy importantemente, pues Doha Brasil. En México también tenemos grupos en diferentes partes de nuestro país. Es un país que es grande y entonces en el norte, en el centro, en el sur del país tenemos varios grupos trabajando, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el Instituto Nacional de Perinatología, en nutrición, en fin. A lo largo del país tenemos varios grupos que están trabajando en este tema que nos compete el día de hoy. Entonces, la idea de que existan esfuerzos dispersos a lo largo de un país, pues creo que es algo que podría ser redituar de mejor manera si hay una sumatoria de esfuerzos. Entonces, justo con esa idea se propuso la creación de lo que sería el Grupo Doha México, y el pasado 30 de mayo pudimos iniciar trabajos de este grupo lanzando el primer simposio de Doha México. Sí, por supuesto, apoyados con la Sociedad Latinoamericana Doha, lanzamos este primer evento que nos está congregando como grupo. Pudimos tener la participación de ponentes nacionales, y Cristian, la presidenta del Doha Latinoamericano, estuvo ahí también haciendo una presentación. Entonces, es un primer esfuerzo. Lo que queremos es ahora que podamos todos los grupos que estamos trabajando Doha de México, pues que podamos justo converger en este grupo para sumar, ¿sí? Sumar como, bueno, pues con diferentes actividades, pueden ser científicas, educativas. Por ejemplo, ya iniciamos con la difusión del concepto Doha. Es a veces triste acudir a foros clínicos y que poca gente conoce del concepto, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos con estas actividades educativas. Queremos hacer difusión de nuestro Congreso Mundial, y como primer punto o un primer paso de partida para este grupo, pues hicimos la definición de nuestro logo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí por supuesto quiero mencionar que hubo la participación de una licenciada en diseño gráfico, y ahorita tenemos el primer logo de nuestro grupo. Entonces, bueno,
es importante la participación o comentarles esta noticia del grupo DOHAT México, pues para que se puedan sumar. A quien estaba viendo en los asistentes a esta reunión, a este webinar, pues hay muchos mexicanos. Entonces, bueno, vamos a estar lanzando próximamente nuestras redes sociales en relación a este grupo. Queremos nutrirla con las aportaciones de todos los participantes mexicanos que trabajan en Doha. Entonces, bueno, pues es una noticia, es un primer esfuerzo y nos gustaría que se sumara. Sería lo que yo tendría que comentar. No sé si alguien más quiere comentar. Pero lo dejas ahí en el burro o donde sea. Por ahí hay algún comentario de... Ah, no, creo que no. Bueno, a mí como presidenta de la Sociedad Doha Latinoamericana, le doy la bienvenida al grupo Doha México, ahora oficialmente creado. Las felicito mucho por el trabajo que están realizando aquí en México, en este sentido de buscar la unión de fuerzas de todos estos grupos que trabajan aquí en México con el concepto Doha, fortalecer el concepto, divulgar realmente, porque muchas veces vemos que se habla en Doha y nadie sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora los 1000 días ya tienen una fuerza mucho, mucho mayor. Entonces es importante también fortalecer el concepto Doha, llegar a donde tenemos que llegar, que es en la sociedad, que son los profesionales que están trabajando. Los felicito entonces por ese trabajo, los felicito porque también hay hombres involucrados, mucho más mujeres científicas, pero también algunos hombres científicos involucrados, y también dejar la invitación a todos los científicos mexicanos para que sí puedan unirse al grupo Doha, que es un sueño en verdad que todos los países en Latinoamérica tengan su grupo. Creo que este fortalece muchísimo más el concepto y une promoviendo colaboraciones también entre los investigadores en cada país y en términos de Latinoamérica también. Elena. Brevemente nada más, comentar que tenemos que aprovechar este momento histórico en donde el gobierno está lanzando esto como prioritario, pero con el término de los primeros 1000 días. Entonces, lo que hemos observado es que como que hay una separación entre lo de los términos de los 1000 días y un poco hacer ciencia en Doha, y cuando somos pues una comunidad que desde diferentes puntos de vista sí trabajamos con Doha. Algunos nuevos involucrados hablan de los 1000 días y no saben qué es Doha, entonces nosotros tenemos la función de no sumarnos a ellos ni que ellos se sumen a nosotros, sino que todos nos sumemos. Aprovechemos este momento histórico, es una gran invitación para que todos formemos parte de este Doha México. Ahorita, aprovechando que el gobierno le quiere dar importancia. Excelente. ¿Alguien más quiere dar algunas palabras? Paola. Yo quería comentar también, o sea, simplemente comentar que encuentro súper realmente de una riqueza enorme que los gobiernos estén preocupándose de los primeros 1000 días. Y bueno, Doha tiene una oportunidad enorme ahí de conocer o de alguna forma aportar todo el know-how de la ciencia de tremendo nivel que ustedes hacen en México. Pero a la otra vez quizás el lado, o sea, qué gana Doha en México con las políticas de los primeros 1000 días? Es que abarcan una serie de cosas que tienen que ver con niñez, que trascienden de la ciencia que nosotros hacemos más básica. Los que estamos aquí, la mayoría hacen o clínica o básica, pero tenemos muy poca gente en Latinoamérica en general del mundo de las ciencias sociales. Y entonces los primeros 1000 días tienen un componente muy importante de niñez temprana y de en el fondo, aportes compromisos sociales con la niñez, que tienen que ver con salud mental, tienen que ver con necesidades básicas que a veces en nuestros países en Latinoamérica no se cumplen, ¿sí? Entonces, pienso que los primeros 1000 días como política pública tiene mucho que aprender de Doha, sin duda, pero también Doha tiene mucho que aportar y que aprender de las políticas públicas que están en los programas de niñez temprana, en nuestro país también, no sé, salas cuna, etcétera, todo eso que ha crecido mucho. Así que yo creo que también es una oportunidad
para enriquecernos con las políticas de primera infancia y abrir líneas de investigación entre investigadores que hoy día no hemos capturado, no hemos motivado como sociólogos, psicólogos, terapeutas, otras miradas, ¿cierto?, de la niñez. Así que eso, me parece que también es una oportunidad. Muy bien, tenemos felicitaciones también aquí en el chat. Muchísimas gracias por la participación de todos. Nos quedamos aquí con esta feliz noticia entonces de la creación del grupo DOHAD México, a quien les deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias a todos. Chao, nos vemos en julio. Oye, Cris, tenemos la Diga. oportunidad de empezar a pensar después de Doha Internacional en Buenos Aires, de empezar a pensar en nuestro siguiente Doha Latinoamérica. Y yo creo que México tiene todos nuestros votos en favor. Voto por México también. Eso. Ya se puede apuntar ahí uno de los próximos, de las próximas actividades del Grupo DOHAD México, organizar el Congreso Latinoamericano de 2027. O 26, 26, ¿no? Se queda en 2026. Más congresos por organizar. Así es, bueno, así va la experiencia, ¿no? Ya está cogiendo experiencia ahora con el Congreso Mundial. Para que sigan con el boost de adrenalina y de cortisol que ha tenido Pero él. ya sabemos qué agencia no vamos a contratar. Muy bien. Chao, chao. Chao, que Feliz estén tarde. bien. Cuídense, un gusto, bye.